Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio con vectores. Por decir algo, me dicen que el vector posición de una partícula X en función del tiempo está dado por 2pi menos 3t cuadrado j más 5k. ¿Cierto? Entonces vemos que este vector es un vector que tiene componentes i, j y k. Quiere decir que es un vector en el espacio. O sea que el vector posición, la posición de la partícula la podemos ubicar no en el plano ya, sino en el espacio. Por decir algo, se me dicen, ¿cuál es la posición inicial? Posición inicial. Entonces simplemente hallamos en el tiempo cero qué posición tiene. Entonces sería x en el tiempo cero sería 2 por 0, 0, entonces no tiene componente en i. 3 por 0, 0, no tiene componente en j y solamente tendría una componente en k. Sería 5k. Es decir que mi partícula se encuentra en el eje z a 5 unidades del origen. Ok, si me dicen la posición de la partícula al cabo de 2 segundos, entonces posición al cabo de 2 segundos. Entonces vamos a mirar su posición y vamos a mirar la magnitud de esa posición al cabo de 2 segundos. Ok, entonces simplemente reemplazamos x de 2. Sería 2 por 2 en i menos 3 por 2 al cuadrado en j más 5k. Entonces su posición sería 4i, 2 al cuadrado 4 por 3 menos 12j más 5k. ¿Cierto? En otras palabras, si ustedes analizan, la componente en k siempre permanece constante, es decir que a una altura de 5 siempre se está manejando la posición en el plano XY. Ok, si me dicen cuál es la magnitud de esa posición, pues simplemente nosotros sabemos que la magnitud de todo vector, en este caso el vector posición, es igual a cada una de sus componentes al cuadrado por Pitágoras, ¿cierto? Entonces tendríamos 4 al cuadrado más menos 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Es decir que la magnitud de la posición a los 2 segundos sería 16 más 144 más 25. La magnitud de la posición sería raíz de 160, 185. Eso aproximadamente, pues hagámoslo en calculadora, es 13,5, 13,6, pues hagámoslo más exactamente. Entonces sería raíz de 185, 13,6. Entonces tendríamos que se encuentra, la posición se da en metros, se encuentra ubicado en 4i, o sea 4 en el eje x, menos 12 en el eje y 5 en k. Ahí se encuentra, partiendo desde el origen, tendríamos un vector de esta manera. Y la magnitud de ese vector pues sería 13,6. Bueno, ustedes deben practicar un poquito cómo se ubica cada punto en el espacio, en sus coordenadas x, y, z. Ok, eso en cuanto a la posición. Les borro acá para que quede más claro. Ahora miremos cómo hallamos
la velocidad de la partícula en cualquier momento. Entonces, velocidad. Entonces aquí vamos a seguir jugando con nuestros conceptos previos. Sabemos que la velocidad en función del tiempo es la derivada de la posición, ¿cierto? Por favor, si no se acuerdan, retomen las sesiones anteriores. Entonces quiere decir que la velocidad yo simplemente la hallo derivando la posición. Es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Si yo derivo la posición, me va a quedar que 2 en la dirección de y menos 6t en la dirección de j más derivada de una constante 0. Es decir que la velocidad solamente tendría componentes y j en x, y. ¿Se acuerda que estaba moviendo, la posición iba cambiando en el plano x, y? Pues su velocidad en este caso se ve afectada solamente en ese plano. Ok, si me piden la velocidad inicial, pues simplemente cambiamos nuestro parámetro t por 0. Y eso nos va a dar 2 en la dirección de y. Cuando da solamente una constante en una de las direcciones, pues la magnitud también sigue siendo la misma. O sea, en este caso la magnitud de la velocidad inicial es 2. O sea que la velocidad inicial se mueve hacia el eje x con la magnitud de 2. Hagamos pues la velocidad ahora a los 3 segundos. Entonces simplemente cambiamos nuestro parámetro t por 3 y nos quedaría 2i menos 18j. Entonces a los 3 segundos se está moviendo tanto en y como en j, ¿cierto? Esa la velocidad. Si queremos hallar la magnitud pues de ese vector velocidad en ese momento sería pues simplemente elevar la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado más menos 18 al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad que lleva el módulo de esa velocidad sería raíz de 2 al cuadrado 4 más 18 al cuadrado 324. El módulo de la velocidad sería igual a raíz de 328. Lo calculamos, calculadora, pues lógicamente tiene que dar un 18,1, 18,2. Miremos a ver. Raíz de 328. 18,1. Entonces la velocidad, su módulo es 18,1 metros por segundo. De la misma forma, podemos calcular la aceleración de la partícula. Entonces, si me piden la aceleración, pues nosotros sabemos que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad. Es decir, que es la derivada de ¿quién? De la velocidad. Si yo derivo la velocidad, tendríamos que esto es menos 6 en la dirección de j. Ya que tenemos una aceleración solamente en un solo sentido, en el sentido de las y negativas. Por lo tanto, si me piden hallar la aceleración en cualquier momento, aceleración para cualquier t, para cualquier tiempo, vemos que al reemplazar tiempo por un valor determinado sigue dando lo mismo, porque la función aceleración vemos que en este caso no depende del tiempo.
Entonces, aceleración para cualquier tiempo tendríamos que sigue siendo la misma. O sea que la aceleración es constante. Y la aceleración, por decir algo, para inicial sería menos 6J. La aceleración a los 3 segundos sigue siendo menos 6J. Ok, entonces, y la magnitud lógicamente va a ser 6. Quiere decir que es un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? En este caso, acelerado en el eje Y, uniformemente acelerado. Vamos a dejar por ahora esta parte del movimiento uniformemente acelerado. Explicaré a continuación lo que es el movimiento vertical. Veremos que tiene las mismas connotaciones del movimiento acelerado. De hecho, el movimiento vertical es un movimiento acelerado. Y haremos más ejercicios al respecto.